tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Paola Velasco, subdirectora de Libros UNAM. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación. Es un gran honor, es un privilegio poder estar nuevamente aquí en compañía, en presencia de Diana Mafía, a quien tuvimos oportunidad de conocer y escuchar en 2019 en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Filuni. Esta feria de libro universitario que organizamos cada año y que en aquel año del 2019, año prepandémico, en el que tuvimos a la Universidad de Buenos Aires como invitada de honor, Diana Mafía nos visitó siendo aún directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Pues para Libros UNAM, para la Dirección General de Publicaciones, es un gusto que este vínculo iniciado en Filuni se haya podido extender en el tiempo, en estos años, hasta el día de hoy, en el que tenemos la oportunidad de sumar su nombre a una colección muy importante para la universidad, una colección emblemática que nos ha acompañado desde hace muchos, muchos años. Me refiero a material de lectura. Esta colección inició en la década de los 70, tiene ahora 45 años, es una colección que está cumpliendo 45 años y que ha tenido una función importantísima, una función esencial y entrañable además en nuestra universidad. Ha sido una colección que para decenas de generaciones de estudiantes abre puertas, ha sido el pórtico a la obra de autoras y de autores de diversas corrientes, de diversas latitudes, lenguajes. Una de sus características es lo asequible que resulta material de lectura. Y bueno, recientemente, hace un par de años, nos dimos a la tarea de ampliar esta colección, de engrandecerla, de volverle, decía, más ancho el cauce, de contribuir como editoras y como editores de este proyecto que al final nos conecta también, nos vincula con generaciones de generaciones pasadas, generaciones actuales y con las generaciones venideras, bueno, de contribuir a su actualización y a su permanencia. 45 años en una colección editorial no es poco tiempo, al contrario, ¿no? Significa muchas manos, mucho talento que se ha puesto en función de esta colección, de que pueda seguir existiendo. No solo transformamos su formato, sino que abrimos nuevas series que nos resultan indispensables en este momento, como Vindictas, poetas latinoamericanas, y Vindictas, pensadoras feministas latinoamericanas. De su formato les comento brevemente que establecimos un diseño específico para cada serie con la finalidad de volverlas fácilmente reconocibles. Por ejemplo, Vindictas Pensadoras Latinoamericanas, frente a este otro, que es la serie de narrativa. En la memoria, muchas de nosotras y de nosotros guardamos el formato alargado, guardamos en la memoria el formato alargado de material de lectura, como vemos en este número de Alejandra Pizarnik, publicado en la década de 1980, o de este otro, publicado hace apenas un par de años, de la poeta mexicana Blanca Luz Pulido. Para la nueva época de material de lectura, hicimos la caja un poco más grande para facilitar la lectura a géneros como el ensayo, por ejemplo. Y hoy, gracias a estas innovaciones, nos reunimos en torno a este título, Diana Mafía, de la serie Vindictas, pensadoras feministas latinoamericanas. Abrimos espacio, como decía, al ensayo y mucho más particularmente al ensayo que nos acerca al pensamiento de escritoras, filósofas, científicas de nuestro continente. Además de la propia Diana Mafía, cuya obra es el tema de este segundo número de Vindictas, pensadoras feministas latinoamericanas
Bueno, además de tener la presencia de Diana Mafía, nos acompaña Danila Suárez Tomé, a quien debemos este claro, muy claro, transparente y magnífico acercamiento. Muchas gracias, Danila, por ello. Cuando concebimos la gestación de esta serie, pensamos de entrada en nuestras comunidades de estudiantes, en las jóvenes de educación media superior y superior que se forman en la UNAM y con quienes compartimos esa certeza de que no basta con ver y con valorar que la realidad es injusta, sino que ser feminista es ineludiblemente adquirir también un compromiso práctico. Este esfuerzo editorial es parte de nuestro compromiso práctico. Creímos importante ofrecerles materiales que les acercaran aspectos de la teoría de los feminismos, que les brindaran armas para conocer su momento histórico, las luchas previas, las actuales, y participar activamente y con conocimiento en la transformación. En este título de material de lectura, Danila Suárez retoma unas palabras de Diana Mafía en las que vemos un ejemplo de lo que quisimos conseguir y me voy a permitir leerlas. Dice Diana Mafía a propósito de Sadaf. Allí lo que aprendí es un modo de debatir, un modo de discutir filosofía muy fuerte, pero que no comprometía el vínculo de las personas. Es decir, aprendí a separar la pasión por la discusión filosófica de la idea de que el otro se sienta insultado porque se está discutiendo su idea. Fue algo que me preparó muy bien para poder defenderme en situaciones de mucha hostilidad, donde yo podía separar perfectamente la música de la letra y responder no a la hostilidad, sino al contenido con argumentos. Y eso creo que para mí fue una herramienta muy fuerte. Y eso, creemos, es lo que queremos ofrecer a nuestras comunidades con títulos como este, para que material de lectura sea también una escuela de pensamiento y de discusión. Material de lectura es, decía, el pórtico, la entrada a la obra de Daniela Mafía, y Danila Suárez nos hace de guía, generosa, puntual guía para acercarnos. El suyo es un ejercicio que va más allá de una mera presentación, es un completo acto de mediación de lectura. Y bueno, por supuesto, en estas 34 páginas que conforman el título, no podemos hablar de una síntesis total. La obra misma está en activo, Diana Mafía continúa produciendo, reflexionando, pero ese es justamente el espíritu de material de lectura, ofrecer ese primer contacto y estimular la curiosidad y la voluntad de conocimiento. Y bueno, ese encuentro afortunado entre material de lectura y las dos autoras que nos acompañan no habría sido posible sin la participación de Julia Antivilo como coordinadora de la serie, colega a la que le reconocemos, apreciamos y valoramos toda su activa participación, sus enseñanzas y el que ofrezca su conocimiento para sumar al espíritu de Vindictas por iluminar y poner al alcance de manos lectoras obras, autoras a quienes no se les ha puesto la merecida atención. Ese esfuerzo de Julia por poner una fuerte luz sobre lo que se ha mantenido en la sombra, desvalorizado o ignorado. Muchas gracias, Julia. Te dejo ahora la conducción de esta presentación. Bienvenidas, Diana, Danila, y muchísimas gracias por acompañarnos. Solamente para recordarles, por último, que este título lo pueden encontrar en libros.unam.mx. Julia, muchas gracias y te dejo con nuestras invitadas. Gracias, Paola. Pues soy Julia Antivilo, coordinadora de la Cátedra Rosario Castellano de Arte y Género. Pues a nosotras pues es un honor, pues, y desde a mí, desde lo personal, que también es muy político, como lo sabemos, pues es un honor pues de ser la editora de esta colección y convocar pues a todas las que he leído apasionadamente, ¿no? Creo que eso es pues un privilegio que tenemos
y que tenemos la fortuna, ¿no?, de acceder en estos momentos, y que hemos podido concretar pues ya en este segundo número, ¿no?, de esta colección. Eh, Comentarles que ya presentamos el primer número, que fue pues Feminismos decoloniales latinoamericanos para principiantes, que escribe Karina Ochoa, donde nos encontramos con varias pensadoras como María Lugones y muchas otras. Y desde ahí, desde justamente de empezar este número uno, ¿no?, desde por qué las decoloniales, era porque nos pensamos y seguimos preguntando, ¿no? O sea, ¿por qué cuando se pregunta por las feministas, quiénes son? Las primeras pues a nombrarse son pues europeas o estadounidenses, ¿no? O alguna otra norteamericana, ¿no? Alguna canadiense quizás, en fin, ¿no? Y esa fue pues decir que estamos pues conocemos pues y de algunos nombres pues muy pues marcado pues en la hegemonía, ¿no?, de una academia pues blanca, ¿no? Donde Europa, donde Estados Unidos pues tienen esta primera palabra, este primer acercamiento, ¿no?, desde la filosofía, desde las ciencias sociales, desde la literatura, desde todos los campos del saber. Y de esa preocupación, ¿no?, y desde esa urgencia de de mirarnos, ¿no?, desde lo geopolíticamente localizadas donde estamos, América Latina pues tiene un portento, ¿no?, un portento de pensadoras, de escritoras, de educadoras, de historiadoras, de artistas, en fin, ¿no? Decíamos, bueno, es necesario que esta colección, que si bien va a destacar el pensamiento pues feminista, lo traigamos pues a nuestra región, ¿no?, a nuestra América Morena, para poder entender el pensamiento, acercarnos, esta primera entrada, como nos decía Paola, a las pensadoras feministas latinoamericanas. ¿Cómo se piensa desde acá? ¿Por qué se piensa lo que estamos pensando? ¿Por qué son? ¿Qué hace distinto, ¿no?, esta región? Aunque estamos acá en el norte, pero tiene mucho saborcito a sur, ¿no?, como siempre insisto, eh, ¿qué hace diferente, ¿no?, vivir bajo pues este territorio, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos? Y ese pues es lo que mueve, ¿no?, esta colección. Y pues a través de intermediarias que nos llevan, porque tenemos a un público, el público que va dirigido a esta colección siendo un material de lectura, pues es un público pues de primer ingreso a la universidad, secundaria, secundarios, pues prepa, de la prepa, personas de público en general, ¿no? Es un material de divulgación, ¿no? Entonces, es pues, la primera puntita del iceberg, pues, para mover el entusiasmo en el conocimiento. Eh, pues, y dentro de estas intermediarias, pues no podíamos pensar en otra persona que nos diera a conocer, no como síntesis, sino que como dándonos el primer gustito, ¿no?, para entrarnos a conocer el pensamiento de Diana Mafía. ¿Quién más que Danila Suárez? Pues la presento. Danila pues es doctora y profesora de enseñanza media y superior en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, de cuya Facultad de Filosofía y Letras es jefa de trabajos prácticos en las materias de Gnoseología y Filosofía Feminista. Es es docente a cargo del Seminario de Epistemologías de Género en la Maestría de Estudios y Políticas de Género, junto a Diana Mafía. Es codirectora del Grupo de Investigación y Epistemología Feminista, SADAF, a que citaban tantito Paola en su cita de este material de lectura, y su investigación pues se centra eh, en la confluencia de la fenomenología y la epistemología para el estudio de las relaciones de género y del conocimiento desde una perspectiva feminista. ¿Quién más? Pues que ha trabajado pues codo a codo con Diana, quien tiene también esta formación pues de profesora, que nos puede llevar pues en un lenguaje sencillo, ameno, a conocer pues la profundidad y la complejidad, ¿no?,
del pensamiento pues, de Diana Mafía. Primero comentarles de por qué ha sido un proceso largo esta colección, porque primero fue darnos cuenta que la mayoría pues, de nuestras pensadoras no era muy fácil llegar pues, a conocerlas o entender el pensamiento feminista que nos ofrecen a través del lenguaje, ¿no? que se escribe desde la academia. Entonces, de ahí que fue esta necesidad de encontrar interlocutoras para este acercamiento. Y en ese primer reconocimiento, pues vamos a tener otros frutos, como por ejemplo un libro que ya viene, que se llama Trayectorias del Pensamiento Feminista Latinoamericano, y donde vamos a tener pues ya directamente pues a cuatro autoras que también son parte pues de esta colección en diferentes números, como para ver un reconocimiento, ¿no? Justamente de estas genealogías, ¿no? Como trayectoria, como una genealogía. Entonces partimos pues, con Rosario Castellanos, con, con su tesis, ¿no? Tan fundamental del año 49 sobre cultura femenina, ¿no? Seguimos con Rita Segato con un artículo pues, de los años 80, también fundamental para pensar, antes que Butler, eso lo decimos, la performatividad, por ejemplo. Luego seguimos con Yuderquez Espinosa y Ochicuriel, cerrando y potenciando, ¿no? pues todo el pensamiento decolonial. Eso es como adelanto, ¿no? Como el primer proceso, ¿no? que llevó esta colección y que hoy se materializa ya en este segundo número. No voy a presentar a Diana, a Diana Mafía, porque no necesita presentación y pues es la invitación pues, a conocerla pues, justamente a través de este material de lectura. Quisiera pues dinamizar esta presentación lanzándoles pues algunas preguntas a Danila Suárez y a Diana Mafía y para comenzar este diálogo. Diana, pues muchas gracias por acompañarnos. Sé que pues es difícil, estamos ya es en marzo, y marzo siempre es un mes muy complicado, ¿no? Para las feministas, en tanto que estamos en todas, ¿no? Que por aquí, por allá, que en la tarde, en la mañana. Entonces, pues gracias pues por acompañarnos, Danila también, me imagino que desde todas las actividades en que se mueven, pues hacernos un huequito en su agenda y acompañarnos, inclusive o sea, en todo el proceso, ¿no? de este material de lectura. Ha sido pues muy grato pues de trabajar contigo, Danila. No sé si quieren decir algunas palabras pequeñas, Danila y Diana, antes de lanzarle las preguntas. Les cedo la palabra. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle, Julia, a Paola, por la idea de incluirme en esta genealogía. También es un salto, uno piensa que siempre tiene 25 años, pero en algún momento sos un tótem y alguien dice, miren el tótem. Entonces también es una reflexión, ¿no? Me viene pasando hace unos años, por los cambios cíclicos que tiene el feminismo en nuestro continente, mayores intervenciones, retracciones, como bien dice Danila, que ha trabajado mucho la cuestión de la evolución de los feminismos, la idea presuntamente universal de las olas del feminismo en América Latina no tiene nada que ver entre nuestras dictaduras, nuestros gobiernos conservadores, nuestras guerrillas, nuestras pobrezas, nuestras irrupciones o no de reconocimientos de la negritud de los pueblos originarios que se van constituyendo en colectivos continentales, no solamente la idea de Abya Yala como un colectivo continental. Todas esas cosas van impactando nuestros feminismos y van cambiando mucho. Fue una sorpresa y también fue una
conmoción el hecho de que fuera Danila quien hacía esta recuperación, por un lado de ideas, y por otro lado también con esta amorosidad feminista que nos caracteriza, un poco vital, un poco existencial, biográfica, académica, una mezcla política. Nuestras vidas siempre son vidas complejas, entonces no circunscribir lo académico a lo publicado también me parece que es un hallazgo feminista de la manera de mostrar, así que muy agradecida por esta oportunidad. Gracias, Diana. ¿Danila? También, sí, también agradezco a Julia, a Paola, fue una experiencia súper interesante e intensa para mí, buscar qué elegir, dónde hacer el recorte, en qué profundizar. Digamos, Mafi ha trabajado en tantas cosas, creo que ya vamos a tener oportunidad un poco de hablar de esto, pero en tantos temas y en tantos ambientes que es un corpus bastante difícil de atrapar y sintetizar. Como decíamos, esto no es una síntesis, sino un punto de contacto. Y mi idea fue esa, elegir, bueno, como algunas de las ideas más sobresalientes, o por lo menos las que más me interesan a mí, vamos a ser sinceras, porque ahí está también la elección propia y personal, ¿no? Y trabajar un poco su pensamiento, o una introducción a su pensamiento desde ese lugar. Me parece súper interesante. Que estemos generando, que se estén generando estos espacios en donde contamos la historia de nuestra genealogía latinoamericana, porque como decía Julia, estamos tan sobreexpuestas en la formación en teoría feminista, yo también, ¿no? a las corrientes europeas, a las corrientes norteamericanas, que muchas veces damos por sentado, bueno, el hecho de que acá tenemos que también meter la cuchara y reconstruir nosotras nuestra propia historia y las propias voces para que no se terminen perdiendo, ¿no? Hacer ese ejercicio de ir construyendo y después también historizando, sintetizando, etc. Así que fue un ejercicio increíble y bueno, quiero leer todos los otros también cuadernillos de la colección para ver cómo se complementan entre sí. Gracias, Danila. Pues sí, ya estarán prontamente pues los próximos números. Quería preguntarles, pues justamente dentro de lo que conlleva, ¿no? De lo que nos ha convocado a nosotras, pues desde la colección, ¿quiénes han sido sus propios referentes de pensadoras feministas en América Latina y en el mundo, para Diana y para Danila? No sé quién quiera de las dos empezar. Sí, puedo empezar porque simplemente por una cuestión genealógica. Danila fue más afortunada que yo en ese aspecto. Estudié durante la dictadura y entonces el material de lectura de los feminismos es una cosa que comenzó a circular de manera clandestina, éramos muy pocas las que podíamos recibir del exterior alguna publicación. Teníamos estado de sitio, así que el derecho de reunión estaba afectado. De hecho, las reuniones en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico eran clandestinas, eran seminarios donde estudiábamos y eran clandestinas, porque en la universidad estaba todo prohibido. Entonces, esa realidad política de Argentina, tan interrumpido el siglo XX por tantas dictaduras, cuando voté por primera vez fue a los 30 años, 17 de los cuales había pasado en dictadura, y fue el retorno de la democracia en el 83, es decir que esas marcas en nuestra vida creo que tienen que ser contempladas porque son muy significativas. Afortunadamente Danila pudo estudiar y investigar en democracia, a mí no me pasó eso. Entonces esas primeras figuras fueron, esas primeras aperturas al feminismo, fueron por un lado algunas lecturas clandestinas y por otro lado cuando retornó la democracia, las primeras visitas que tuvimos. Pensemos que yo soy filósofa, es decir que la filosofía es algo relativamente exótico dentro del feminismo, algo que tiene mucho que ver con la abstracción. Ahora somos más, pero éramos muy pocas las mujeres filósofas y mucho menos las filósofas feministas, pero al retornar la democracia hubo algunas visitas muy significativas en Argentina con las que pudimos interactuar y que para mí fueron la apertura a mucha bibliografía que me formó en los años 80.
Una de ellas fue María Lugones, a quien vos mencionaste, Julia. María en ese momento era docente en Estados Unidos, tenía interés en volver a vivir en Argentina, ella es argentina. Finalmente no pudo hacerlo, recién retornó en sus últimos años, murió hace poco y es una pérdida muy, muy grande. María vino con una enorme generosidad a traernos el debate filosófico feminista, sobre todo a partir de la revista Hipatia, perdón, Hypatia, como decía ella, tienen esas maneras de nombrar lo griego de modos muy asimilados. Bueno, esa revista, Hipatia es una que fundamos las feministas argentinas, luego un poco imagen de eso, ¿no? Es una presocrática, Hipatia sabemos, la astrónoma, matemática, filósofa, directora de la Biblioteca de Alejandría, una imagen para las feministas extraordinaria, para las feministas académicas. Bueno, en esa revista, y alrededor de María, en Estados Unidos, donde ella trabajaba, había una efervescencia enorme del pensamiento teórico feminista. Y esto es lo que ella nos trajo. Entonces María fue un puente, ella misma fue una gran influencia en filosofía política, en ética, que era lo que le interesaba, y fue una enorme apertura, y fue la que me trajo las primeras fotocopias de algunos artículos de epistemología feminista. Y ahí me enteré yo que existía eso. Yo venía trabajando en teoría del conocimiento, en epistemología, venía con una convicción y un activismo feminista, pero el estallido energético que se hizo cuando se cruzaron estos dos cables, para mí fue muy iluminador y fue extraordinario. Y leí muchas epistemólogas, pero pienso fundamentalmente en Evelyn Fox Keller, pienso en Alison Jagger, que fue una pensadora que a mí me introdujo en el compromiso socialista del feminismo con el que sentía muchísima afinidad. En filosofía política, Nancy Fraser, Linda Nicholson, en ética, Carol Gilligan, Sheila Benhabib, bueno, por supuesto Sandra Harding como organizadora de todas esas ramas de pensamiento, Narcy Hartog con la cuestión la cuestión del pensamiento situado fue también una apertura muy grande para repensar, decir, bueno, esa universalidad de la que se jacta el feminismo de los 70 no es tal, podemos reconstruirlo, repensarlo desde América Latina de otra manera, con otras variables completamente diferentes. Es muy, yo creo que esta cuestión del punto de vista feminista es muy fortalecedor de la afirmación epistémica de los feminismos latinoamericanos. Bueno, ya bueno, como historiadora de la ciencia, Londa Schiavinger fue para mí extraordinaria, un ejemplo de cómo se podía hacer una historia de la ciencia incluyendo estudios culturales e incluyendo una visión feminista crítica muy fuerte y muy divertida además, porque Londa Schiavinger es deliciosa de leer, además de ser una persona extraordinaria. Gail Rubin como antropóloga, bueno, esas son como lecturas así muy fundacionales, muy del norte. Pero tuve la fortuna también de conocer a Graciela Hierro. Graciela Hierro fue para mí una influencia, también una maestra muy importante en temas de ética, pero también en lo que es una vida feminista. Y eso me parece que es otro aprendizaje, ¿no? Una cuestión son las ideas, pero vivir una vida feminista es algo arduo, conflictivo, difícil, priorizar la perspectiva feminista en los vínculos humanos, en la pareja, en la familia, en el trabajo. Bueno, digamos, esa coherencia entre el pensamiento y la acción la hemos discutido durante muchos años, dialogado amorosamente con Graciela Hierro. Fue para mí una gran maestra, además de su énfasis en la ética, lo que ella llamaba ética del placer, esa ética que iba a contemplar la cuestión femenina no solamente como la victimización de las mujeres en los sistemas tradicionales, sino desde el fortalecimiento del propio deseo, del propio proyecto de vida, etc. Si pienso en influencias en ese momento, bueno, por supuesto Marcela Lagarde. Marcela fue una maestra de toda América Latina, una gran maestra de América Latina, muy amorosa también, con quien seguimos en diálogos productivos, intelectuales, y con quien también tuve oportunidad de compartir la cuestión del
la praxis política. Ella fue diputada, yo también, hablamos, incluso dialogamos. Una vez que vino a Argentina, hicimos una reunión con otras diputadas para pensar cómo una feminista que se sienta en una banca puede hacer diferencia y puede contaminar feminismo, puede favorecer conspiraciones institucionales, todo lo que podemos potenciar desde esa vida feminista. Así que también diría que Marcela fue para mí una figura importantísima. En España, Celia Amorós, que también nos visitó en la década del 80, fue una apertura, sobre todo con su crítica de la razón patriarcal, que es una lectura de la filosofía que nos habían enseñado, que era la europea. Lo norteamericano acá intelectualmente tenía menos peso, pero la filosofía era la filosofía europea. Esa relectura y esa clave de la razón patriarcal, de la crítica a la razón patriarcal, fue muy, muy importante para mí. Y también en el pensamiento español, Eulalia Pérez Cedeño, que fue como un alma gemela, la que descubrí en la década del 90, que es epistemóloga, que es filósofa, epistemóloga, hace filosofía de la lógica, es feminista, con la que seguimos tejiendo en común, pero armamos los encuentros, unos encuentros que siguen, llaman desde el año 96, que fue el primero, cada 2 años, ya van más de 10 encuentros, 11 encuentros, siguen haciéndose encuentros internacionales de género, ciencia y tecnología, y eso nos permite ir actualizando. Esos encuentros se hacían un año, una versión en España y otra en América Latina. Y han circulado, bueno, en México 2 veces, tiene privilegio, allí con compañeras también que han sido entrañables en este camino de pensar la epistemología desde el punto de vista latinoamericano y la construcción de la ciencia, no solo el constructo, el efecto, la teoría, sino todo el proceso de construcción, el proceso humano de construcción que es tan revelador de los sesgos de género, ¿no? Gracias, Diana. Danila, ¿quiénes son tus maestras? Bueno, yo empecé a trabajar en filosofía feminista por Diana, exclusivamente. Yo trabajaba para ella en la cátedra de Gnoseología, Filosofía del Conocimiento, en la UBA. Y bueno, se dio la posibilidad de que Diana diera filosofía feminista por una petición estudiantil. Fue un momento de cambio en los programas o en las materias que se daban en la facultad, y Diana me dice, como yo venía trabajando Simone de Beauvoir, porque venía trabajando en fenomenología y existencialismo, ¿no te gustaría dar Simone de Beauvoir? Y yo, bueno, y entré por ahí a trabajar y a estudiar con ella en epistemología feminista y otras cuestiones, y bueno, cambié por completo mi rumbo de investigación y de lecturas en ese momento, fascinada un poco con la filosofía feminista que no había tenido la oportunidad de leer en mi carrera, y yo estaba recién recibida, digamos, ¿no? Estaba ingresando a mi doctorado en ese momento. Así que nada, mi maestra absoluta es Diana, porque aprendí literalmente todo trabajando con ella, digamos, a la par, para tratar de ponerme al día, ¿no? Para poder conversar y discutir y bueno, y poder producir juntas. Y bueno, obviamente, como yo ya venía trabajando en existencialismo, Simone de Beauvoir es mi autora fetiche, digamos, de alguna manera, a la que leo y releo una y otra vez, y bueno, la que doy en la facultad. En este momento también estoy escribiendo un libro sobre Simone. Así que bueno, en general siempre la tengo como el fondo de todas mis reflexiones. También últimamente estamos leyendo mucho en Tierra Violeta, justamente, que es el centro cultural que fundó Diana, a Sara Ahmed y a Donna Haraway, que son 2 autoras súper contemporáneas que están pensando en cosas increíbles, así que las estamos estudiando muy de cerca y las estamos leyendo en comunidad, también me gustan mucho. Y bueno, eso. Gracias, Danila. Quisiera hacer, ya un poquito iba a hacer otra pregunta, pero un poquito la han contestado, lo hemos estado conversando, ¿no? En este diálogo. Pero, Danila, quería preguntarte, pues, un poco lo anunciaste en las primeras palabras que tomaste, pero me gustaría saber
que nos contaras pues qué desafíos realmente pues te planteaste pues al dar a conocer a los aportes pues de Diana al feminismo. Si bien hablabas de la subjetividad, pero qué desafío finalmente pensando pues al público, ¿no? Que iba dirigida pues esta colección, este número de la colección. Sí, algunos, bastantes desafíos. El primer desafío fue el pudor, digamos, estar escribiendo sobre alguien que podría estar escribiéndolo de ella misma, ¿no? Ese era como un gran obstáculo emocional, digamos, de pudor personal, de decir, bueno, podré escribir algo que esté a la altura de, digamos, de donde ella pueda reconocerse, ¿no? Porque era el tema ese, cómo hacer para escribir algo en donde ella pueda leer y decir, ah, mira, sí, está bien, esto dije yo, esto pensé yo y esto hice. Ese fue el primero, como algo ahí que me estuvo como atormentando hasta que Diana leyó el texto producido y me hizo su devolución. En segundo lugar, como había dicho, el corpus. Diana publicó en todo tipo de formato que se les pueda ocurrir. Y lo sé porque antes de haber aceptado este trabajo yo ya había hecho un índice, una recopilación de sus trabajos. Por suerte lo tenía todo ordenado, con lo cual tener ese trabajo hecho me ahorró tiempo. Y hay de todo ahí, porque hay desde papers, libros, hasta publicaciones en blogs, editoriales, en diarios, discursos escritos para participaciones legislativas, es decir, hay de todo, hay videos, hay una cantidad de videos infinita, Diana, que yo me los vi todos, de hecho los tengo todos guardados en una, en una lista. Entonces, bueno, el tema era cómo hago para citar todo esto eventualmente, ¿no? Porque era, digamos, en general la escritura académica no admite demasiados formatos diversos. Hoy en día estamos ampliando un poco más, haciendo un poco de fuerza para incorporar otros registros, pero bueno, es como una suerte de corpus medio queer el de Diana, ¿no? Está como por todos lados. Entonces, era reunir un poco eso, y también bajo la mirada de, yo trabajo casi exclusivamente para la academia, no como Diana, que ha trabajado en muchas áreas, yo trabajo casi exclusivamente para la academia, y desde la academia y en filosofía en general está muy mal visto que las personas se dediquen a algo por fuera de la academia. Entonces, Diana también es una suerte de oveja negra dentro de la Academia Filosófica Argentina, y yo quería honrar un poco eso, entonces, digamos, lo tomé como justamente un punto a favor, ¿no? Como esta cuestión de, se puede sintetizar un pensamiento que no solo se ha expresado a través de escritos académicos, porque el feminismo ha venido a hacer una revolución epistemológica profunda, y acá hay mucha tela para cortar, ¿no? Que no esté todo exactamente bajo el registro en el que la academia lo pide, no significa que no haya ahí una obra completa que sintetizar, ¿no? Así que bueno, ese fue el segundo, digamos, entre comillas, obstáculo, que lo terminé convirtiendo en una suerte de ventaja, ¿no? Como para decir, bueno, acá hay algo feminista en la propia metodología, en la propia base de cómo construyó su carrera, su forma de escribir, su pensamiento, su desarrollo. Y mucho de lo que escribí, si bien no podía, digamos, directamente citarlo o referenciarlo, sí estuvo completamente influenciado por todos los videos que vi, por todas las entrevistas que vi, por todas las clases que tuve con ella, por todas las conversaciones que tuve con ella. Entonces estaba como esa mirada ahí de cosas que yo no le puedo decir a las personas exactamente de dónde las saco, pero que estaban, digamos, justamente en este diálogo que venimos teniendo desde hace 10 años por lo menos, creo yo. Y bueno, finalmente la cuestión de la epistemología, porque yo elegí el eje de ciencia y género, a pesar de que Diana ha trabajado en múltiples temas, porque es muy importante en América Latina en este momento destacar a las pensadoras que han trabajado sobre ciencia y género y sobre epistemología, porque las referencias son casi exclusivamente norteamericanas. El gato acaba de lanzarse sí, de pique. Me asustó. Y en América Latina estamos ya en un momento como dice una colega de ustedes, la UNAM, de Giovanni Guerrero McManus, ¿no? de impulsar un propio pensamiento epistemológico que vaya más allá de contar cuántas mujeres hay haciendo ciencia en tal o cual lugar, ¿no? Entonces,
Por eso elegí específicamente el tema de ciencia y feminismo y el de epistemología, como para cerrar, digamos, esta parte fundacional, de donde Mafia es parte, ¿no? Junto con Norma Blázquez Graf, por ejemplo, Eulalia Pérez Cedeño, ¿no? Y decir, bueno, tenemos esto en América Latina, tomémoslo, ¿no? Y sigamos trabajando desde acá para poder potenciar más nuestras propias epistemologías. Pero la epistemología es un tema difícil, con lo cual ahí hubo un ida y vuelta con Julia, porque el lenguaje a veces es árido, ¿no? Los conceptos son difíciles por ahí de transmitir, ahí hubo que trabajar un poco con el registro, con el lenguaje, con el modo de poner en palabras los conceptos, y ese fue uno de los obstáculos más, digamos, semánticos, ¿no? O narrativos para encarar el tema. Gracias, Danila. Diana, esto es de curiosidad, queremos saber qué análisis, qué sentipensares, ¿no? Te mueve, te convoca, ¿no? Hoy, pues, los feminismos, ¿no? Que surfean este gran, no ola, ya no es una ola, ¿no? Es un gran tsunami feminista que, pues, que se localiza, pues, en diferentes lugares, ¿no? Que han ido recorriendo desde Argentina, el resto de América Latina y el mundo. Un día conversando pues con Dora Barrancos, pues decía que era ya un movimiento de masas, por ejemplo, el feminismo hoy. ¿Qué conllevaría eso? ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, con Dora, que somos como dos almas hermanas, nos tratamos de esa manera porque vamos juntas por la vida. Además, bueno, Dora es una persona extremadamente generosa, entonces su manera de intervenir en todas partes fue para mí también un modelo de la intervención política. Cuando acepté ser diputada de la ciudad, una cosa que estaba a contramano totalmente de mi vida y de mis intenciones personales, fue por responsabilidad civil, digamos, y fue porque estaba el ejemplo de Dora, una mujer académica feminista que había ocupado una banca un periodo, y esto fue vital, un periodo antes que te atrape la forma tradicional de la política. Bueno, fue un ejemplo de intervención y de potenciación de la agenda feminista dentro del poder real, digamos, de lo que yo llamo los intestinos de la bestia, ¿no? Entrar a ese lugar donde el dragón fagocita bueno, y transforma lo que va depredando por ahí. Tengo una visión de la política real muy crítica, pero una visión muy positiva y muy esperanzada de las posibilidades políticas colectivas, de masas, en particular de la del feminismo. Y creo que hay una conjunción de aspectos vitales muy importantes en este momento. Uno tiene que ver con la globalización, con la cultura de la cultura de Internet y de la posibilidad de las redes sociales, ese impacto de las redes sociales en el discurso, en el discurso y en la praxis feminista, este compromiso que vos mencionabas, Julia, decir, bueno, está dentro de nuestra praxis, lo que mencionaba Paola, está dentro de nuestra praxis hacer una colección de este tipo, está dentro de nuestra praxis difundirla de esta manera. Esto se va a difundir en redes porque no tenemos la posibilidad en este momento de encontrarnos en un lugar físico, ojalá México, y abrazarnos e irnos a tomar un tequilita después, pero sin embargo hacemos todo lo posible para que el placer, el intercambio, sea el mismo, y compartirlo y difundirlo. Este uso, esta apropiación de las redes tiene que ver con algo que las feministas veníamos ya construyendo políticamente desde décadas atrás. El trabajo en redes del feminismo, cuando encontró la apropiación tecnológica, rápidamente se pudo adueñar para los proyectos feministas, porque ya veníamos trabajando de ese modo, con esas interacciones, con esas vibraciones colectivas. Y luego está la cuestión generacional. Gente muy joven que irrumpe dentro de esas tramas del activismo feminista, en el caso de la Argentina, sobre todo por la campaña por el derecho al aborto. Veníamos desde los 70 remando en un barquito. Dora recuerda a veces cuando empezábamos la campaña en la democracia, éramos unas 12 feministas paradas en una esquina muy emblemática de la Argentina para juntar firmas. 12. Bueno, piensen que cuando se discutió en diputados había 1 millón de mujeres, sobre todo jóvenes, sentadas en la plaza
del Congreso, y cuando se discutió en el Senado había 2 millones de mujeres. Y hubo en todo el país movilizaciones, no fue solo la ciudad de Buenos Aires. Y en América Latina es un vendaval los reclamos por cierto tipo de derechos. Pienso también en cómo se masifica ese reclamo, es decir, hay otros reclamos de derechos humanos que se masifican. Yo creo que el pañuelo verde repercute en el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo, los desaparecidos, las torturas siniestras, las dictaduras latinoamericanas. Eso tiene un impacto continental enorme, porque el reflejo de esa lucha es un reflejo inmediato. Pero no había en ese momento, en los 70, en los 80, esta posibilidad de redes. Pero, por ejemplo, las tesis en Chile discutiendo el violador eres tú, discutiendo algo sobre la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, inmediatamente se hizo viral. La campaña Ni Una Menos por los femicidios inmediatamente se hizo viral. Esas cosas, bueno, en México por supuesto también su activismo es un activismo, y pienso no solamente en los activismos feministas específicos, sino también en los activismos en otras zonas de México, bueno, por supuesto lo que ha sido en su momento desde los 90, el activismo desde la selva lacandona por los pueblos originarios y por la visibilización de esos derechos, y la dificultad del diálogo entre esa cultura de los pueblos originarios y la cultura política central, que no hablaba el mismo lenguaje, no maneja las mismas temporalidades, no tiene las mismas maneras de decisión, verticales y piramidales, es algo más transversal y más... Bueno, ese choque cultural de los modos de hacer política también lo tenemos los feministas. Los feminismos adhirieron a esta movilización, esta visibilización intercultural, y eso me parece que hace que estos feminismos interseccionales sean nuestra manera de ser, nuestra manera, no solamente, por supuesto, en mi caso impactó mucho en mi trayectoria feminista el encuentro con las diversidades de género, con Loana Berkins, con Mauro Cabral. Para mí fue un aprendizaje, sigue siendo. Con Loana trabajé 20 años, la muerte de Loana es algo... Si ustedes ven mi foto en la oficina tiene detrás el retrato de Loana, una muñequita de Loana, una foto de Loana conmigo recibiendo un premio a los derechos humanos, un pañuelo que me regaló Danila, como el que ella tiene atrás, pero que tiene la figura de Loana. Bueno, Loana está conmigo y es mi recordatorio de muchas cosas. Es mi recordatorio de mis privilegios como feminista, algo que en la construcción del feminismo nos ha costado mucho desprendernos de eso, ¿no? Decir, bueno, ser blanca en una comunidad donde hay afrodescendientes, indígenas, migrantes, como es la ciudad de Buenos Aires, como es Argentina y como es toda América Latina, pero he trabajado mucho con comunidades afrodescendientes, con migrantes y con pueblos originarios. Ser blanca es un privilegio del que yo no me había dado cuenta mientras leía feministas europeas y americanas. Tener educación formal es un privilegio que cuando trabajo, incluyendo en el corpus de conocimiento la producción de las mujeres kurdas, la producción de la Via Yala como saberes que deben ser incluidos y no desechados por la academia, incluidos en sus propias palabras, en sus propias identidades, bueno, el privilegio de la educación académica hace... aunque yo, como dice Danila, traicioné mucho ese privilegio, pero de todas maneras, tomar conciencia de que esa formación me da a mí un lugar de autoridad con el que yo puedo abrir otras voces, pero que esas voces solas les cuesta llegar a esa autoridad. Quiero contar una anécdota. Trabajando en el Observatorio de Género en la Justicia, me piden una capacitación para jueces de tribunales superiores de todo el país, o sea, las cortes provinciales, y del exterior, venían de otros países también, las cortes de distintos países y provincias, sobre problemas vinculados con la explotación sexual, la prostitución y la trata. Entonces me piden desde la Corte Suprema que dé esa capacitación. Hace muchos años que hago capacitaciones judiciales para la Corte. Entonces dije que cómo no, que mi equipo era con Loana Berkins, porque el problema de prostitución afectaba a la comunidad travesti. Entonces me dijeron, bueno, no, te llamamos a vos, pero Loana Berkins es un poco fuerte. Ningún problema, les recomiendo otro equipo.
pero queremos que vengas vos. Mi equipo es con Loana Berkins. Entonces, hacer valer la autoridad para abrir un portal que simplemente es la oportunidad para que la escucharan, para que tuvieran esa oportunidad. Fue extraordinario lo que pasó en esa reunión, el modo en que se le acercaron después para pedirle información, el reconocimiento de que esa experiencia que ella estaba transmitiendo y qué cosa es una vida travesti o transgénero o como Mulles, o como, bueno, Amaranta también ha sido una sabiduría que me nutrió muchísimo, ¿no? Como Amaranta Gómez Regalado. Cómo estas experiencias construyen saberes diversos que tienen que tener autoridad para horadar la presunta neutralidad universal de los derechos humanos, no solo del derecho. Esa autoridad es algo que se construye, pero para poder abrir ese espacio genuinamente, de voces propias, tenemos que renunciar a los privilegios personales, y ese es otro camino. Y para mí esto entonces fue también sumamente importante, ¿no? Gracias, Diana. Danila, quisieras dar alguna, ya se nos ha acabado casi el tiempo. Si nos quisieras, pues no sé, decir por qué deberían pues leer a este segundo número de esta colección y ya vamos terminando para darte nuevamente la palabra y vamos cerrando. Bueno, yo creo que lo que tiene de lindo este número sobre Ana es que, o por lo menos lo que intenté hacer y espero que se pueda apreciar, es la confluencia entre un pensamiento feminista y una vida feminista. Por eso se entrelazan mucho cuestiones biográficas con cuestiones teóricas y bibliográficas. Que me parece que es un poco la característica de las pensadoras feministas latinoamericanas, a diferencia de las pensadoras del norte. Han tenido que siempre y todavía hoy, digo, no, o sea, por más que nos dediquemos hoy en día mucho a la academia, la mayor parte de las feministas que estamos en la academia somos activistas en organizaciones por fuera de la academia, que nuestras condiciones materiales de vida nos empujan a estar construyendo teoría a la vez que estamos siendo una militante y activista, ¿no? Me parece que esa es una característica fundamental de las feministas pensadoras latinoamericanas y es un poco lo que quise mostrar entrelazando pensamiento con biografía en el cuadernillo de Diana. Así que yo creo que leerlo es un gran modo de entender cómo funciona, ¿no? También no solo las ideas de Mafia, sino cómo funciona el pensamiento feminista latinoamericano también. Muchas gracias, Danila. Pues para nosotras, pues desde la cátedra, pues desde la Dirección de Publicaciones UNAM y Fomento a la Lectura, así se llama todo la dirección, pues es un enorme pues gustazo, placer, recordándome en la ética del placer, ¿no? de Graciela Hierro, también acá de la UNAM. Pues creemos que esta colección pues es una suerte, ¿no? Una suerte pues de tenerla hoy y más pues con pensadoras vivas, ¿no? Porque vivas nos queremos. Creo que pues es rescatar pues las ideas de las compañeras que están hoy, pues pensaron ayer, si siguen pues en la misma lucha pues hoy, creo que es pues uno de los grandes valores, ¿no? que creo que tiene esta colección y también pues recordando a todas a las otras que nos han dejado un importante, ¿no? legado para el feminismo de la Dayala, ¿no? Entonces creo que pues invitarles, pues nada más, pues puro agradecimiento Diana, Danila, Paola por acompañarnos en este espacio y bueno, vendrán saliendo nuevos números de esta colección, prontamente le estaremos avisando y a todas las personas que están detrás, pues viéndolo en nuestras redes, pues en el canal de YouTube de Libros UNAM, en las redes sociales pues de la Cátedra Rosario Castellanos, queda grabado ahí, que no pudo verlo hoy, pues lo podrá ver otro día. Y pues muchas gracias a todas, a todos, a todes por compartir este espacio. Gracias Diana, gracias Danila, Paola, al equipo pues, de publicaciones también que ha estado ahí detrás
en este evento. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias por formar parte de esta praxis que estamos buscando editorial. Muchas gracias.